En estos 10 minutos con Rafael Sánchez Navarro Caraza trataremos sobre el programa de inspecciones que hace unas semanas emitió o publicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como ustedes saben, la Ley Federal del Trabajo, desde el 1 de mayo de 2019, en el que se publicaron las reformas legales o modificaciones a la ley derivada de la modificación constitucional del 2017 al artículo 123 constitucional, se han venido dando un cúmulo de modificaciones y de reglamentación adicional a la Ley Federal del Trabajo, y prácticamente hemos tenido una modificación importante a la Ley Federal del Trabajo desde ese 2019. Fue en primer término la modificación al régimen de subcontratación, PTU y sustitución patronal. El año pasado se modificaron la ley, lo correspondiente a la ley sobre vacaciones, a la que se le denominó vacaciones dignas. No se diga el tema de teletrabajo, que también tiene una reglamentación nueva en la ley. Todo ello es facultad de la Secretaría inspeccionar sobre el cumplimiento de estas disposiciones nuevas y evidentemente las ya existentes en la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, la Secretaría emitió este comunicado en el que tiene 7 estrategias básicas para su implementación. La primera le llaman inspecciones estratégicas, la segunda, focalización para la reducción de accidentes, la tercera, la vigilancia a las disposiciones relativas a la subcontratación, la estrategia número 4, relativa a capacitación en el trabajo, la quinta, la supervisión en los procesos de inspección, o sea, el cumplimiento de la propia autoridad a sus propias inspecciones, y la sexta, la vigilancia de la normatividad hacia los mecanismos alternativos que la propia Secretaría ha implementado. En la séptima estrategia deriva sobre la modernización al proceso de inspección federal. Es interesante alguno de los datos que expresa la Secretaría del Trabajo en este documento. Por ejemplo, de los mayores incumplimientos que se han detectado en las inspecciones de trabajo, está en primer término lo referente a reparto de utilidades. El segundo es el referente a jornadas de trabajo. El tercero, a los tipos de contratación, salario mínimo, aguinaldo, contratos de servicios especializados, como los principales incumplimientos que se han detectado. Otro de los temas importantes relativas a capacitación y adiestramiento que han encontrado como incumplimiento son la inexistencia de planes y programas de capacitación, lo cual es interesante porque si bien es una obligación de cumplimiento el tenerlos, lo cierto es que en el fondo parecería ser simplemente un tema de cumplimiento formal y no tanto de cumplimiento hacia la propia existencia de la capacitación y adiestramiento, que efectivamente es un tema de omisión de muchas de las empresas, de muchos de los patrones, de dar la capacitación, pero no documentarla ni programarla adecuadamente. Otro de los datos interesantes es lo relativo a las inspecciones sobre seguridad e higiene. El mayor incumplimiento detectado está en el incumplimiento de la norma 022 de la Secretaría del Trabajo, que se refiere a la seguridad en materia de electricidad o el cumplimiento que se debe dar a la forma del manejo de la electricidad. En segundo término está la norma 030 relativa a la forma en la que deben darse los servicios de salud dentro de los centros de trabajo,
Y en tercer término, la norma 019 relativa a la forma de constituir estas propias comisiones de seguridad e higiene en el trabajo. Y como lo comentábamos anteriormente, las dos primeras sin duda alguna son fundamentales para la seguridad e higiene en el trabajo. Sin embargo, la forma en la que deben de estar reglamentadas o constituidas las comisiones parecería más un tema formal y no un tema realmente que aporte a la seguridad industrial o a la seguridad de los trabajadores. También es interesante que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social esté haciendo una campaña tan importante para la revisión del cumplimiento en la subcontratación del trabajo, y eso lo está haciendo a través de diversas formas, ya sea una por la queja de los propios trabajadores o de los sindicatos, pero sobre todo, y esto es fundamental tenerlo en cuenta, que se está haciendo a través del compartimiento de información con el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit. En razón de ello es fundamental que cualquier tema de subcontratación, cualquier tema relativo a esta temática, se cumpla desde la existencia de los contratos debidamente formalizados, como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Estaremos atentos a cuál es el ejercicio de este trabajo de inspección que llevará a cabo en este año la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sobre todo, invitarlos a que se cumpla con la normatividad vigente y evitar en ese sentido pues la existencia de posibles sanciones o multas, o incluso cabe recordar que en caso de que el inspector detecte que hay un hecho que pueda poner en riesgo inminente la seguridad de los trabajadores, puede ordenar una suspensión del trabajo parcial en la zona que detectó como indebida. Como siempre, en BCN Buffet Sánchez Navarro estamos a sus órdenes para cualquier tema que pudiera referirse a estos 10 minutos o cualquier otra consulta que ustedes decidan hacer.